Bienvenidos y bienvenidas al magazine de OVE. Hoy vamos a hablar de parques infantiles inclusivos y también de la novela Yo Nunca, del abogado y escritor Eduardo Soto Trillo, pero eso será más adelante. Primero vamos a hablar de la sección Discapacidad y Familia de Lucía Ballesteros, y en esta ocasión nos va a hablar de eso, de lo que decíamos, parques infantiles inclusivos. Vamos a ver exactamente qué son esos parques y a ver si Lanzarote cumple con ellos. Lucía, bienvenida. Buenas tardes. Decía lo de parques inclusivos infantiles, claro, a mucha gente dirá, bueno, ¿y qué es un parque inclusivo? Vamos a empezar por ahí. Tenemos una imagen, a ver si nos la pone, para que así mientras vamos hablando vamos viendo exactamente y así podemos decir exactamente en qué consiste. Pero bueno, básicamente, ¿en qué consiste un parque infantil? Bueno, un parque infantil es en el que permite a los niños con una discapacidad física, psíquica o sensorial el desarrollar todas sus capacidades. Capacidad de sociabilizarse, capacidad de mejorar cognitivamente y sobre todo el poder compartir un espacio y la libertad de tener fuera de colegio, fuera de casa, un espacio donde se pueda adaptar a otros críos y la inclusión. Eso es un parque adaptado. Ajá, pero bueno, estamos hablando de algo que en teoría no es tan difícil. Estamos viendo ese parque ahí. Vemos un niño y una niña en silla de ruedas, es decir, está claro que es para que todo, no solo tengas que correr, sino que si no puedes caminar, puedas hacerlo. ¿Qué más de lo que estamos viendo ahí, qué más cosas podemos resaltar? Bueno, pues como se puede ver, evidentemente, ahí tienen acceso... A ver si la ponemos entera, la imagen, y así ya vamos a hablar. Okay. Ahí, así. Ahí, como pueden ver, tienen acceso total las personas, las nenas y los nenes que tienen una discapacidad física y que utilizan la silla de ruedas para moverse. Las mamás tienen la facilidad de utilizar todo tipo de elementos recreativos en cualquier parque. Lo que no está pasando, pero no solamente a nivel Lanzarote, está pasando a nivel Canarias, a nivel estatal, me quiero arriesgar, porque la mayoría no cumplen y no permiten desarrollar socialmente a los niños en espacios públicos y compartir espacios con otros niños. Vemos que incluso hay como pequeñas rampas también, ¿no? Sí, claro, fíjate en el de la izquierda abajo, ahí es uno de los que le facilita el entrar con la silla y el poder disfrutar del elemento recreativo con otros nenes. Y además que tiene que ser frustrante, ¿no?, para un niño que no tenga la capacidad, entre comillas, de poder correr como todo el mundo, cuando digo todo el mundo, sí, se entiende, y tener que estar, eso primero, no disfrutar, y sí tener que estar siempre los padres intentando cómo puede llevarlo, ¿no? Es decir, eso también tiene que ser mentalmente para un niño, también tiene que ser un grave problema, ¿no? Sí, claro, aparte para el nene y para la familia. La familia, para otras familias, el llegar al parque es diversión e intentar que tu hijo disfrute con otros niños mientras la mamá se evade durante un par de minutos. Una familia con una persona con discapacidad, un niño con discapacidad que no puede adaptarse ni tiene la facilidad de adaptar y de compartir todo eso, lo que te hace es de estar o de intentar tener un espacio o un momento pues agradable con otros compañeros y la libertad de la mamá de tener un espacio para ella se transforma en un momento de ansiedad, angustia y frustración, porque se frustran. Ustedes han ido, bueno, digo ustedes, pues, sí, en general. Han ido por algunos de los parques infantiles que tenemos en nuestros pueblos. Vamos a ir viéndolo. Mira, primero vámonos hasta Playa Blanca. Ese es uno de los parques infantiles de una zona turística de Playa Blanca, que ahí lo estamos viendo en Playa Blanca. Evidentemente escaleras, todas las que podemos ver, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues mira, en la parte alta lo puedes ver, Domingo, que independientemente de todo, hay algunos que sí se han dignado a facilitar como tipo rebaje en lo que es el asfalto, pero como vemos en la mayoría, mira, en la arriba, si no hay otro acceso por otro lado, que creo que es muy pequeño y tiene un tipo de escalón, es inaccesible. Estamos hablando de fotos actuales, ¿no? Sí, todos esos son de este año. Por eso, no, digo, que no estamos hablando de fotos antiguas. No, para nada, pues si no, no podíamos documentarlo. Esos son actuales y el elemento que estamos viendo es exactamente igual que en la mayoría del resto de la isla. ¿Me puedes explicar cómo un nene con una discapacidad física puede acceder a poder compartir un espacio con los demás nenes? Sí, porque estamos viendo además en el anterior que era parecido a eso, pero con una pequeña rampa. Claro, rampa y sobre todo con el espacio necesario y las medidas necesarias para que la silla entre sin ninguna dificultad. Vamos a otro parque, ahora nos vamos a Maneje, en Arrecife, que también vamos a verlo. Que prácticamente yo creo que se repite, pero bueno, para que la gente... Este es el de Maneje. Primero estamos viendo en tierra, ¿no?
Tierra. Totalmente. Primero es rofe, que ahí para llevar una silla de ruedas es inviable. Tienes que empujar todo lo posible. Los remos no están adaptados, los elementos no están adaptados. ¿Los remos tendría que tener alguna...? Sí, creo que en la primera estaba, pero no pasa nada, es como una base recogida a los lados lateral y con la medida necesaria para anclar la silla dentro, anclarlos y remar es decir, que con la misma silla de ruedas puedes remarte, sí, aunque pese lo que pese, que tampoco iría... Eso está homologado y está todo adaptado para que se pueda remar con lo que es la silla de ruedas. Hablabas de homologar porque existe ley ya, ¿no? Lo que nos falta a nivel estatal, que es verdad que eso en lo que siempre se pueden agarrar, pero yo siempre digo que no solamente a lo legal, lo que los ayuntamientos, cabildos, etc., se tienen que basar, es en también la sensibilidad de los técnicos y la gente que trabaja para ayuntamiento, cabildo, etc. Es el que, bueno, no existe una norma regulada de que el elemento o sea, como que esté el elemento adaptado regulado estatalmente. Sí, cumplen con unas leyes, ¿no? Cumple con leyes, pero no está regulado lo que es el elemento en sí. Eso es lo que nos está un poco impidiendo en que a nivel institución, pues... Sí, que por ley lo tuviesen que cumplir. Claro, es decir, pero lo evaden, se mantienen en la norma y se evaden de ello, claro, pero legalmente tienen que cumplirlo, porque los niños tienen los derechos de los niños del artículo 7, el artículo 23, el artículo 21, que independientemente del artículo derecho de los niños está el derecho de las personas con discapacidad. Artículo 10, artículo... Es que hay muchísimos que no te hace falta guiarte por una norma, Domingo, es que la ley de las personas con discapacidad tiene que cumplirse, porque también tiene que sociabilizarse y tener opciones. Sobre todo hablamos siempre de los niños, ¿no? Es decir, que claro, esa educación que se va recibiendo, si desde pequeño ya te vas sintiendo limitado, siendo diferente al resto, pues claro, ¿cómo le vamos a pedir o decirle a ese niño tú eres igual que todo el mundo y puedes llegar a lo que quieras? Si ya sabes que desde pequeño ya te van poniendo una serie de barreras, ¿no? Totalmente. A ver cómo le explicas al nene cuando llega al parque. No puedes facilitarte el acceso, cariño. Sí. ¿Cómo explicas tú a un niño eso? Hay nene que, por ejemplo, tiene una discapacidad física o mental, y bueno, dentro de lo que, por ejemplo, en mi caso a Sheila siempre, ella le da igual que no acceda, o sea, ella se divierte igual, pero no tenemos que tener en cuenta que hay niños que sí. Claro. Que sí sienten esa sí, pero ella a lo mejor ya incluso lo hace como una especie de defensa que se va, ¿no? Un escudo que se va Sí, bueno, poniendo, es que realmente Sheila es una niña que es súper sociable y al final yo he intentado, a lo personal, no entrar muy dentro de la discriminación, me refiero, no autodiscriminar. Decir, vale, no está adaptado, bueno, vamos a disfrutar del momento y del espacio, pero porque, bueno, Sheila tengo la suerte de que no me pregunta dentro de, entre comillas, voy a decir entre comillas, porque es por suerte y por desgracia, pero es verdad que hay niños que sí preguntan, que a lo mejor tienen una discapacidad física, que necesitan para su movilidad una silla. Sí, además como padre te tienes que sentir frustrado, primero porque pagas impuestos igual que el otro niño. Totalmente. Pero además de eso, que tú dices, pero estamos hablando de algo muy sencillo, porque no estamos hablando de una inversión millonaria, es decir, es el mismo parque... Con diferentes elementos. Con diferentes elementos que estarán dentro del mismo presupuesto, básicamente. Sí, sí, bueno, suba un poco más, un poco menos, si hay presupuesto para unas cosas, para ellos también, porque creo que se aplica muy poco las leyes a los grupos vulnerables, personas mayores y personas con discapacidad. Vamos a ver ahora otro parque, porque ya que los tenemos, hemos hecho ese pequeño recorrido, nos vamos ahora a Argana Alta. Eso es Argana Alta, bueno, este ya tiene bache. Sí, bueno, yo creo porque que también estamos hablando de una foto reciente. Actual. Ese creo que ahora lo volvieron a arreglar y ese tiene que ser de la última, porque la han arreglado un montón de veces. También te digo una cosa, en el aspecto vamos a hablar y vamos a poner, hablar claro. Del incivismo, ¿no? Eso de mucha gente. El civismo no piensan en que realmente eso es un espacio público y que lo pagamos todos. Y todos esos desperfectos no se hacen con el tiempo, o sea, esos desperfectos están hechos pues porque no se cuida. Entonces, también hay que mandar un mensaje de que hay que cuidar, aparte de que se tienen que cumplir las normas, nosotros también tenemos que cumplir. Sí, eso es uno de los defectos de esta sociedad, que al final muchas veces que la cargan contra los parques infantiles. No sé qué tienen los parques infantiles, porque tú dices, bueno, si quieren destrozar, vete a destrozar otras cosas, pero es que siempre la cogen con los parques infantiles, ¿no? Sí, es cierto. Ahora nos vamos a Taiche Pueblo, y así vemos también en este tour que hemos hecho por parques infantiles. Vamos a Taiche.
Igual, tres cuartas creo de lo que también es mismo. ROFE, ¿no? Sí, sí, es ROFE. Ves la entrada que prácticamente es accesible si no te mueves en una silla, pero evidentemente en el ROFE pues es inviable. Pero el de la derecha es el nuevo material, que es, no sé cómo se llama, que es como tipo plástico duro, el material que se han hecho todos. No me digas cómo se llama porque no sé, pero independientemente de eso no están adaptados. Y ahora el último que tenemos es el del Parque de Aría, del pueblo de Aría también, y así vamos a verlo. Ahí había varias fotos, pero bueno, hemos elegido una. Sí, no te preocupes. Esto es igual, prácticamente. Bueno, es que encima no hay rebajes. Estamos hablando, mira, piche, bordillos. Es que fíjate, es que hasta para un niño eso es súper peligroso, porque ellos prácticamente no miran. Yo siempre digo, ellos van a jugar y se vuelven locos. Y prácticamente, mira, pero sin adaptar. Este es el del pueblo. Sí, yo creo que si vamos por todos los parques, decía, en Lanzarote puede que haya alguno, ¿no? No vamos a decir que no. Con elementos específicos estoy casi segura de que no. Hay algunos, ahora los más nuevos, de hecho los ayuntamientos, sobre todo en Arrecife, creo que han hecho un contrato para el mantenimiento, pero una cosa es el mantenimiento de lo que hay y otra cosa es colocar estos nuevos elementos, que insistimos, que no estamos hablando de una obra millonaria, de crear grandes infraestructuras, porque además todo esto se compra ya, es como un Lego, es decir, que tú lo vas montando y lo haces para, independientemente de que todavía tenemos aquí el déficit del tema del ROFE. Antes se pensaba que un niño en la tierra era como los perros, que era mejor, pero está claro que es mejor por seguridad, te caes, te hace daño siempre ese tipo de elementos, ¿no? Pero de todas las formas, esto no es nuevo, o sea, me refiero, esto es recogido porque ya por asociaciones, colectivos de padres, familias, la demanda de parques cada día y atestados cada día es más grande. ¿Por qué? Porque cada vez somos más conscientes de que hay más personas, hay más niños, nacen más niños con discapacidad, llámese física, psíquico-sensorial. No tiene nada que ver que un parque solo sea adaptado por una persona que tenga una discapacidad física, también sensorial. La accesibilidad cognitiva también existe, que por cierto, eso sí que hay, creo que, no estoy segura en cuál de ellos, hay uno en el que se han puesto la accesibilidad, creo que es el de Arrieta, si no me confundo, tiene la accesibilidad cognitiva en el parque. Eso significa que tiene los símbolos mucho más grandes y adecuados a los niños que tienen pues, TEA o alguna discapacidad. Pero además, en todos estos casos, es decir, lo bueno de esto es que si lo has adaptado, los otros niños no van a dejar de usarlo. Es decir, no es que digas tú, no, es que hago un parque adaptado y nada más que lo puede utilizar un niño, no, es que lo puedes utilizar todo el mundo, pero incluyes también. Estaba aquí, que esta mañana estaba buscando lo de los parques inclusivos, y además es eso, ¿no? Sin que signifique que todos hagan lo mismo y en igualdad de condiciones. Es decir, siempre tenemos que ir a igualdad de condiciones. Ese es el objetivo. Que es algo que parece que todavía esta sociedad no tiene, porque claro, si eso es un parque, pero si después ya salimos del parque y vamos por la ciudad, ya eso, como ustedes muchas veces hemos hablado, es todavía otro mundo, todavía peor por el tema de acera, de cualquier lugar, instituciones públicas, colegios, es decir, que es que no estamos hablando de una zona de ocio, estamos hablando en general de la isla entera, ¿no? Pero fíjate, Domingo, que todo eso es, al final, recoges en la parte que se tiene que sembrar. Se tiene que sembrar desde que se pone un parque inclusivo, los nenes que no tienen ningún tipo de discapacidad, Domingo, lo que hacen es que ven normal un parque adaptado. Lo que ahora mismo un niño que no vería normal un parque adaptado, porque preguntaría, ¿y por qué son así? Lo bueno es parque adaptado para que todos vean, normalicen, claro, que sea un parque adaptado. Lo ideal sería crear un parque infantil, punto. Que, la palabra inclusivo no tuviera que existir. Eso mismo. Es decir, ahí tendríamos que llegar a eso, y que todo el mundo viera normal que un parque infantil tiene que tener rampas, tiene que tener para silla de ruedas, para cualquier otro tipo de cosas, sensoriales, es decir, estamos hablando de los niños autistas, es decir, muchísimas cosas que son básicas, ¿no? Pero bueno. Es la base, Domingo, yo siempre digo, la base es que los niños de hoy para adelante, porque ya para atrás no podemos ir, crezcan en la normalidad de que tu compañero tiene TEA, la normalidad que tu compañero no habla bien, la normalidad de que tu compañero se mueve en silla de ruedas y sobre todo la normalidad que cuando tú vas a sociabilizar a un parque, que es lo más normal, porque todos entra dentro del crecimiento de un niño, normalicen que el parque está adaptado. Entonces, partiendo de esa base, evitamos la discriminación futura.
Es Sí, la sí, base sí, de no, todo. así, además, lo bueno de los niños es que los niños nunca ven ese tipo de rechazo, se educan y al final lo ven normal, Claro. lo que nosotros no vemos normal, Claro. que eso es la ventaja que Claro. tienen los niños, pero hay Totalmente. que educarlos en esa igualdad de condiciones. Pues Lucía, Gracias. gracias. La próxima semana, ¿no? Seguramente Sí. ya veremos. Ya vamos hablando de la semana. Ya veremos que ya tú nos estás preparando seguramente algo en esta sección que Sí. digo discapacidad y familia, que la verdad es una sección que no debería existir, Sí, sí, totalmente de acuerdo. pero mientras siga habiendo problemas vamos a tener que estar Sí. insistiendo en ello, ¿no? Yo voy a puntualizar que a mí me encantaría traer en la próxima colaboración el deporte adaptado. Creo que necesitamos deporte adaptado y voy a hacer lo posible para traer un buen colaborador. Pues muy bien. Bueno, pues nosotros Gracias. hay que decir que vamos a seguir con lluvia, con frío y con nubes. Vamos a ver la previsión del tiempo para este jueves. Bueno, pues continuamos nuestro magazine con literatura y también vamos a hablar de Derecho Internacional Humanitario. Bueno, para ello contamos con nuestro gestor cultural de cabecera, Fabio Carreiro. ¿Qué tal, Fabio? Hola, Domingo, muy bien. Y con el escritor y el abogado y profesor también, ¿no? De la UNED. Sí. Profesor de la UNED, Eduardo Soto Trillo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en el último programa de la semana. No va a ser el último que hagamos, el de la semana. Bueno, Fabio, nos has traído hoy a un escritor, pero también abogado, que está muy metido en Derecho Internacional Humanitario. Cuéntanos, haznos la introducción. Pues nada, tenemos la suerte de tener hoy aquí a Eduardo, que venía para su trabajo en la UNED y yo dije, tenemos que aprovecharlo y llevarlo al programa también. Eduardo vive en Madrid y lleva muchos años escribiendo y dedicándose también a la investigación, en este caso del derecho internacional. Yo creo que nos puede contar un montón de cosas muy interesantes, claro. Bueno, nos va a contar un montón de cosas interesantes, pero bueno, primero nos has traído la novela. Yo nunca, no es de reciente publicación, ¿no? Estamos hablando de 2018. 2018, pero bueno, pero es que al final es de 2018, pero está de actualidad. Sí. Yo nunca, ¿de qué hablas con Yo nunca? Bueno, yo todos mis libros parten de una investigación y este, aunque sea una novela, también parte de una investigación previa que aparece cuando yo voy a visitar el centro penitenciario psiquiátrico de Alicante. Yo estaba muy interesado en el caso de Noelia Domingo, que como saben es esta chica que era Mir en Madrid y un día apareció con un cuchillo, mató a 3 de sus compañeros e hirió a muchas personas, ¿no? Fue un caso muy controvertido, no se sabía si ella era psicópata o era una persona esquizofrénica, finalmente fue declarada esquizofrénica. La cuestión es que pasó mucho tiempo en ese lugar, en ese centro, y casualmente, septiembre pasado,
ella ya estaba en su casa de vuelta y ha vuelto a atacar a otras personas. A mí lo que me llamó la atención y me escandalizó profundamente era la situación de estas personas internadas en el centro penitenciario psiquiátrico, personas que han cometido crímenes, que no son responsables de sus actos, pero que viven en unas condiciones lamentables, porque se supone que tienen que estar pasando un tratamiento para recuperarse. Y en realidad, debido a las deficiencias de nuestra sanidad pública, allí simplemente les dan unas pastillas para que no molesten, no reciben terapia y luego pasa lo que pasa, ¿no? Y entonces la novela, tú has creado una trama, ¿no? Cuéntanos Sí. básicamente cómo... Bueno, la trama parte de un joven de 30 años que estudia para ser juez y que es el clásico opositor que lleva muchos años, finalmente pasa el primer examen y va a preparar el segundo examen al pueblo de su madre en Galicia, la Galicia rural, perdida, y se da cuenta que hay personas nuevas en el pueblo, es la época de la crisis económica, y entonces ahí se va a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Y aparecen dos personajes más, una es una mujer madura que aparentemente es la fisioterapeuta de referencia allí en la zona, y luego hay una chica que se dedica a restaurar los frescos de la ermita, pero son obviamente personas que no son lo que parecen, ¿no? Entonces ahí está la clave de la trama y el triángulo que se establece entre estos personajes. Habla de un tema de salud mental, Sí. que también ahora, justo con la pandemia, ha vuelto a salir a la luz pública un problema que estaba oculto, que todos ocultábamos, ¿no? Tema de suicidio, tema de gente, no a lo mejor psicópatas, esquizofrénicos, pero también, es decir, es un tema que nos devuelve también a una situación actual. Sí, sin duda, el que nos hayan encerrado de alguna forma ha hecho reaparecer todo lo que estaba ahí dentro de nosotros, ¿no? La convivencia familiar, las relaciones personales, todo eso ha saltado y ha puesto de manifiesto pues, todos los agujeros internos que tenemos todos nosotros, ¿no? A mí lo que me llamaba la atención era el hecho de estas personas que han pasado por un centro y que han tenido algún problema en su vida, cómo se pueden reintegrar en la sociedad, si es posible esa reintegración, ¿no? Una persona que ha tenido un problema psiquiátrico importante no está resuelto todavía, falta una intervención por parte de la acción pública, ¿no? Para que estas personas también tengan derecho a una segunda oportunidad. Sí, además la sociedad hoy día, ¿no? El tema de está loco, ¿no? Sí. Siempre el está loco, ya eso te clasifica para toda la vida, cuando es una persona que con un tratamiento es una persona normal y corriente y que hace una vida en sociedad, pero claro, eso no está resuelto. Las instituciones, primero hay listas de espera para tratamientos públicos, si no tienes dinero o capacidad para irte a un centro privado, pues al final a los 3 meses te echan, por decirlo de alguna forma, del centro para que entre otro y al final con 3 meses no vas a estar curado, evidentemente, ¿no? Sí, y luego, claro, las terapias cuestan mucho dinero, tenemos que ir a lo privado. Lo público, ¿a qué se reduce? Pues a las pastillas, y las pastillas no curan, tapan, o sea, contienen una crisis, un brote psicótico, pero no resuelven el problema o no lo estabilizan realmente, ¿no? Es un problema muy grave y ojalá que, porque al final todos vamos a estar afectados después de lo que estamos pasando, vamos a estar un poquito locos, a ver si nos preocupamos más sobre esto, ¿no? Porque además la persona en la que tú te inspiraste, ¿no? a la hora de escribir, tiene que salir de prisión, ¿no? Bueno, vamos a ver, ella salió, de hecho cuando yo fui al centro penitenciario psiquiátrico, ella ya estaba el fin de semana yendo a su casa, eso a los 5 años de haber cometido los crímenes. ¿Por qué? Porque ellos no están condenados, porque han sido considerados irresponsables, ¿no? Entonces, ella ahora ha vuelto al centro desde septiembre porque atacó a 2 personas en el pueblo donde ella Claro, vive. pero volverá a la misma situación de antes. Claro. Es decir, otros 5 años en un centro que no va a haber reinserción, por lo que parece, ¿no? Exactamente, y ella entra en un ciclo, porque además, me acuerdo cuando yo estuve allí, ella estudiaba en la UNED psicología, porque ella es médico,
Entonces, son personas realmente inteligentes, ¿no? O sea, ella seguramente ahora, si se ha dado cuenta de lo que ha hecho, que seguramente sí, porque yo lo que también digo en el libro es que hay dudas sobre si el diagnóstico que a ella le dieron los peritos judiciales es el correcto. Si es psicópata o esquizofrénico, Claro. es decir, hablamos de psicópata, es una persona que sabe lo que va a hacer, que lo piensa, el mal, totalmente. generalmente el mal, porque si Sí. no sería un psicópata, y el esquizofrénico que en un momento dado, pues muchas veces por falta de tratamiento adecuado, no sabe qué hacer y hace, pues ve demonios, ve voces, es decir, ese tipo de personas que son personas que en una vida normal lo tienes a tu lado, pero sin tratamiento el adecuado, pues pueden volverse pues muy violentos, ¿no? Consigo mismo y con los demás. Sí. Y luego otra cuestión que también es interesante es ver que estas personas se obsesionan con otras personas, ¿no? Cuando atacan, no atacan a cualquiera, son personas con las que ha tenido una relación particular, de las que se pueden haber enamorado, y por lo que sea se sienten defraudadas en sus expectativas y reaccionan violentamente, ¿no? Yo estoy seguro que estos nuevos ataques en septiembre son del mismo estilo de los anteriores. Y ella misma había estado en el médico la semana anterior. Yo no sé si ha impartido alguna charla en el instituto con el libro, ¿cómo no? No, pero me gustaría, sí. Lo que pasa es que hay tan poco tiempo, como siempre. Yo le quería preguntar a Eduardo, porque hay muchas cosas que a mí me recuerdan algunos aspectos en algunos personajes de tu biografía y también sobre todo respecto al marco geográfico que eliges para situarla. ¿Por qué eliges Galicia y todo eso? Claro. Bueno, porque yo soy de origen gallego, yo creo que cuando uno hace una historia, y tú lo sabes que eres escritor, uno tiene que conocer el entorno donde la sitúa, porque si no, crea algo inverosímil, ¿no? Y por eso para mí era importante enclavarla ahí. Y luego otro tema que se trata en la novela y que también tiene que ver con Lanzarote es el tema de la protección del medio ambiente, ¿no? Porque el tema que trata también la novela es el tema de los incendios, ¿no? Los incendios forestales, quién está detrás de todo eso, ¿no? Y claro, aquí en Lanzarote no se aplicaría por el tema tuvimos hace un par de años. Pero sí la importancia de la sensibilidad y de la conservación y de... Sí, hay delitos ecológicos que tenemos nosotros en la Claro. pesca, en la reserva marina, el tema de las pardelas, todo ese tipo que evidentemente es medio ambiente, ¿no? ¿No? Y el barranco del Vira Sánchez ardió también hace un par de años, cuando hubo incendios por todo el archipiélago, casualmente también. Sí, pero bueno, hablamos de delito, al final delito medioambiental, ¿no? Sí. Y cómo a veces hay esas tramas oscuras detrás que no son las que aparecen en la prensa, que luego los posibles culpables desaparecen. En Galicia es muy típico que nunca se detenga a nadie, ¿no? Y siempre son locos precisamente a los que detienen, cuando en realidad son actos muy conscientes con unos objetivos muy determinados. Sí, es lo que decíamos siempre, ¿no? En la sociedad tenemos ese recurso de cuando alguien comete un tipo de crimen, no, es que está loco, no, Claro. Porque en derecho hay que determinar si estás loco o si lo has hecho de forma consciente, ¿no? Sí. Ese es al final el trabajo de los abogados, ¿no? O del buen defensor, Claro. o el buen fiscal. Claro, y volviendo al tema del límite entre la psicopatía y la esquizofrenia, está la intencionalidad, claro. Una persona que conscientemente prepara un ataque a alguien no es un esquizofrénico, no puede serlo, porque un esquizofrénico es alguien que súbitamente tiene un brote y es porque oye unas voces, tal, y al final actúa motivado por esas voces para hacer algo, ¿no? Es muy difícil que exista esa alevosía, ¿no? Es muy difícil de demostrar, es un acto de arrebato, más que de una preparación, una estrategia, ¿no? Sí, generalmente una persona que en un momento atraviese, no vas con un cuchillo por la calle. Si eres un psicópata, te lo preparas bien, sobre todo para que no te cojan. Generalmente el psicópata lo que intenta es que no lo cojan, que no lo detengan, ¿no? Para seguir cometiendo ese tipo de delitos, ¿no? Sí,
Bueno, en la novela también, como decía antes, relaciona el tema del amor, ¿no? Claro, es una trama... Una novela siempre tiene que haber dosis de amor, ¿no? Si no... Claro, y entonces... o mal amor. O el desamor, el mal amor, todo eso, cuando estamos perturbados mentalmente, pues nos afecta mucho más, ¿no? Lo que nos pueda pasar sentimentalmente, ¿no? Y de hecho, pues para mucha gente lo sentimental es lo más importante, y para una persona que a lo mejor viva en un mundo muy cerrado, que alguien le diga algo o que se sienta frustrado en sus expectativas, pues le puede llevar a eso, a la violencia, ¿no? Si es una persona desequilibrada, ¿no? Bueno, yo nunca, no sé si estás preparando alguna otra novela. Sí, yo espero este año sacar una nueva novela, o este año o el que viene, de título provisional Las migajas, que no va a ser un thriller psicológico como es Yo nunca, va a ser una novela de corte sentimental clásico y relacionado con el tema de la maternidad y el tema de la memoria histórica. Es un registro, has cambiado de registro total. Sí. Bueno, memoria histórica, hablamos de qué memoria histórica. Tema dictadura, tema... Sí, bueno, el tema de la guerra civil, como en Madrid yo vivo al lado del barrio de Lavapiés, pues un poco lo que pasó allí en la guerra civil, y relacionado con la actualidad, porque la protagonista de mi nueva novela, como yo me dedico a temas internacionales, es una arquitecta de la ONU que se dedica a reconstruir monumentos destruidos por las guerras, ¿no? Y en un momento determinado ella decide volver a España para ser madre soltera, y ese es el comienzo de la novela. Entonces son varios, como en esta novela me gusta mucho mezclar distintas temáticas, distintos problemas, dilemas, ¿no? a los que nos enfrentamos, ¿no? Por eso aquí en Yo nunca estaba el tema de la ecología mezclado con el tema de las enfermedades mentales, y luego el tema de la identidad, ¿no? Quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Y la importancia de guardar esa identidad, ¿no? Con una nueva interpretación, pero porque es lo que nos hace ser personas, ¿no? En definitiva, ¿no? Nos diferencia de otros géneros, ¿no? Hablábamos antes de derecho internacional humanitario, hay un tema que en Canarias evidentemente sobresale sobre cualquier cosa, que es la cuestión del Sáhara. Ajá. Tú escribiste un libro, sí. ¿no? Viaje al abandono. Sí. ¿Por qué no permiten al Sáhara ser libre? Sí. Eso... Y además, mira, tenemos aquí encima está con el emérito. Sí. Así que aquí reunimos todo lo... Esa foto es muy significativa, ¿no? Del origen del conflicto. Mi hermano, ¿no? Ahí está hablando del hermano del rey emérito, ¿no? Estamos hablando de Hassan, del rey Hassan, ¿no? Ahí en la foto, es una foto que se toma el día de la proclamación del rey Juan Carlos I, y Hassan II envía a su hijo Mohamed, el actual Mohamed VI, para representarlo. Y bueno, es el momento en que se produce la Marcha Verde, se ha producido la Marcha Verde, y el gobierno, después de la muerte de Franco, ha decidido abandonar el territorio del Sáhara. Eso es el comienzo del drama saharaui, ¿no? Cómo se tienen que levantar en armas contra los ocupantes marroquíes y hasta ahora, ¿no? Sí, además estamos hablando de un libro 2001, pero ¿lo podemos leer ahora? Porque... Bueno, es de 2011. 2011, perdona. Sí, pero que lo podemos leer ahora. Sí. Porque no hemos avanzado absolutamente nada, es más, hemos retrocedido, yo creo, ¿no? Bueno, yo no creo que se haya retrocedido. En los últimos meses se ha avanzado. ¿Por qué? Porque aquello no tenía ninguna salida. Marruecos estaba ocupando el territorio, estaba aprovechándose de las riquezas del Sáhara, y los saharauis seguían viviendo ahí en su campo de refugiados. Entonces los saharauis han decidido retomar las armas, volver a la actualidad, y entonces ahora sí que las nuevas negociaciones, esperemos, de Naciones Unidas den lugar a un acuerdo que acabe con el problema, porque ellos vivían en un impasse que no tenía ninguna solución, ¿no? Y este tema yo creo que puede estar ligado con el tema de las llegadas de pateras ahora mismo en Canarias,
que yo creo que puede ser también que Marruecos siempre tiene ese as sobre la manga, ¿no? Dentro, para ver si España da un paso, yo tengo este problema, ¿no? Yo he estado 2 veces en el Sáhara ocupado y lo he recorrido bastante. Ellos tienen un control total de la costa. O sea, ni una barca, nadie se puede mover en esa costa sin el control de la policía marroquí. Entonces las pateras que llegan aquí son las que ellos quieren. O sea, ellos saben perfectamente las que salen, por qué salen y cuánta gente van las barcas y dónde van a llegar. Es una política de Marruecos para presionar a España en otras cuestiones, ¿no? Sí, como pasó con Ceuta creo que fue, ¿no? O Melilla, sí, ¿no? sí, Que claro, abrieron prácticamente las puertas y ahí creas un conflicto humanitario sobre todo, ¿no? Sí, eso fue terrible porque estamos hablando de la utilización de niños. No son adultos, son niños que con distintas estrategias tú lanzas a asaltar una frontera, en este caso la nuestra, ¿no? En Ceuta, y claro, te aprovechas de la protección de los derechos humanos, porque claro, cuando un menor llega a España, solo, España no lo puede devolver así tan fácilmente cruzando la frontera. Tiene primero que protegerlo y acogerlo, aunque esos niños, yo desde mi punto de vista, claro, donde mejor estarían es con sus padres, ¿no? Lo que pasa es que hay que apoyar a los padres, claro. Pero es toda una estrategia de Marruecos porque es por la irreversibilidad de mucho de este ataque, ¿no? De alguna forma, ¿no? Pero cuando hablamos de derecho internacional, mucha gente dice, sobre todo este tipo de mensajes, pues pongamos un barco en mitad del océano y que no pase ningún barco. Es decir, el derecho internacional no permite que un barco español se ponga, creo yo, ¿no?, en mitad del océano a rechazar a todos que pase por ahí, o el derecho internacional sí lo permitiría. Bueno, cuando ocurre todo esto de los barcos con emigrantes que se traen a la costa, es por el derecho de salvamento internacional. Es porque si tú ves a alguien que está a punto de naufragar, tú estás obligado a ayudarlo. No lo puedes dejar que se hunda porque sería un delito. Por eso se ayuda a los que están en medio del océano intentando llegar a llegar, ¿no? Esa es la justificación. Lo que tú puedes es defender tus fronteras, evidentemente, tanto en tierra como en el mar, pero si ante un peligro de hundimiento, tú tienes que salvar a esa gente y llevártela a la costa. Eso es así, es tu obligación. Bueno, es un tema que decías que se está avanzando un poquito en el tema, pero yo creo que Marruecos, la intención de Marruecos no creo que sea hacer ese referéndum que la ONU dijo en su momento. ¿O tú crees que hay posibilidades? Bueno, ahora se está hablando de un acuerdo político, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega. Marruecos también lo está pasando mal. Viven en una dictadura, viven del turismo y ahora no hay turismo por el COVID, tienen una crisis importante en el interior. No les es tan fácil mantener su posición porque en el fondo ellos viven de los fondos europeos. ¿Hasta qué punto Europa y Estados Unidos van a ser capaces de presionar a Marruecos para llegar a un acuerdo con los saharauis? Pues quizá sea el momento. Argelia ahora, por el tema del gas, se ha vuelto más importante de lo que era hace unos años. Tiene más formas de presionar y Europa necesita ese gas. Veamos ahora la crisis con Rusia. Bueno, quiero aprovechar, ya que ahora mismo también está el tema de Ucrania. Europa estamos temblando, bueno, el mundo está temblando. ¿Cómo ves tú la situación en Ucrania? Bueno, vamos a ver, dentro de Europa hay que diferenciar la posición española de la posición, por ejemplo, francesa o alemana, ¿no? Los alemanes tienen un montón de negocios en Rusia, dependen del gas ruso. Francia tiene sus intereses en África, donde también están los rusos. Ahí se mezclan varias cuestiones. La garantía de Ucrania es Estados Unidos. La garantía de la independencia de Ucrania es Estados Unidos, no es Europa. Europa, desde mi punto de vista, no haría nada por salvar a Ucrania. Por suerte,
Estados Unidos todavía es una gran potencia militar internacional y son los que han dicho que no van a aceptar el chantaje. Yo no creo que vaya a haber invasión de Ucrania por parte de los rusos. Es posible que se queden con las zonas estas donde habían ayudado a los rebeldes, que son prorrusos y tal, pero sería la gran perdición de Putin. Esto es un órdago que le ha lanzado, a ver dónde puede llegar, pero finalmente Estados Unidos ha reaccionado y no podemos olvidar que si Ucrania cayera, los chinos se apoderarían de Taiwán. Sería un cambio tan radical que Estados Unidos no puede permitirlo. Claro, cuando hablamos de pacifismo, ¿no? Que todo el mundo evidentemente queremos la paz, pero en derecho internacional los países tienen que hacer movimientos, me imagino, movimientos estratégicos de tropas, que eso no significa que haya guerra. Bueno, ayer conmemorábamos el genocidio judío en la Segunda Guerra Mundial. 2 años antes de la Segunda Guerra Mundial hubo la famosa conferencia de Múnich, en la que las potencias, las democracias, aceptaron el chantaje de Hitler, y Hitler ocupó Checoslovaquia. O sea, hay momentos en la historia en los que hay que mantenerse firme, porque si no, las consecuencias van a ser peores. Y yo pienso que si se aceptara el chantaje de Putin, sería el fin de Europa, o por lo menos de nuestros ideales, y viviríamos sometidos a un chantaje permanente y irían avanzando. Y sobre todo porque hay que conocer la historia, ¿no? Es decir, conociendo la historia sabemos qué es lo que puede pasar. Sí, hay que aprender de la historia y sobre todo teniendo en cuenta que, y eso se lo digo yo a mis alumnos, ¿no? Los líderes internacionales no actúan siempre racionalmente, también actúan con desequilibrios mentales. Ese es el problema, ¿no? Que pueden dar lugar a actos absurdos y que pueden dar lugar a grandes guerras, ¿no? Y hay que tener cuidado y hay que estar preparados, ¿no? Y además que estamos viendo la deriva, sobre todo en muchísimos países, de la extrema derecha, ¿no? Sí. De que no hay democracia. Por ejemplo, Putin al final modificó la Constitución, su Constitución, y puede estar todo el tiempo que le dé la gana. Vimos a Donald Trump, que por fortuna salió, pero seguramente que se va a presentar otra vez. Sí. Sí, muchos países, Hungría, es decir, estamos hablando de muchísimos países que esa deriva hacia la no democracia puede perjudicar sobre todo a un mundo, al mundo que nosotros conocemos. Sí, sobre todo porque la democracia no consiste en hacer elecciones, es que hay una separación de poderes, un sistema de protección de los derechos individuales, unas garantías ante las detenciones extrajudiciales. O sea, hay todo un sistema que tiene que envolver a lo que es el gobierno de la mayoría, para que las minorías estén protegidas, para que haya una convivencia, ¿no? O sea, es mucho más complejo y eso es muy importante. Pues gracias por estar. Fabio, hoy no has hablado mucho. No, pero he escuchado cosas muy interesantes. Pero mientras traigas gente interesante te vamos a dejar que venga. Así que, pues nada, nosotros vamos ahora a irnos hasta Fitur, que se le daba un premio a Lanzarote por esas 2 décadas de protección al medio ambiente. Vamos a ver lo que decía la presidenta del Cabildo. Décadas que la isla de Lanzarote selló un firme compromiso con la calidad turística. Desde el Cabildo de Lanzarote, desde el gobierno insular, este compromiso se plasma en la ordenación territorial y urbanística, en el cuidado que ponemos en el paisaje, en la manera como acompañamos al sector privado con nuestra red pública de centros turísticos o en los altos estándares de nuestro modelo turístico. Este compromiso se plasma también en una oferta privada nada conformista y que ha unido su presente y su futuro con la calidad y la mejora continua, lo que nos sitúa entre los destinos punteros de nuestro entorno cultural. Hace ahora 20 años que vinculamos nuestras responsabilidades al proyecto de Sistema Integral de Calidad Turística en Destino. A lo largo de estas 2 décadas, Turismo Lanzarote ha venido trabajando en la mejora de la cadena de valor, que se concreta en 139 empresas adheridas al sistema y 111 empresas distinguidas el año pasado. Hacia el futuro creo que el camino a seguir es muy claro. Los poderes públicos y la iniciativa privada debemos profundizar. Ese es el camino que hemos emprendido juntos y ese es nuestro compromiso.
Bueno, pues como han visto en este programa, los derechos de los niños y de las personas más vulnerables han sido los protagonistas de este magazine del jueves, el último de la semana. Nos vemos aquí el próximo lunes, como siempre. Gracias por estar con nosotros y cuídense.